Bien, tengan todos muy buenos días, que son las 15 y aunque somos 29 todavía, no 30 como habíamos esperado conseguir, creo que es un buen momento para partir. Em, ¿Me oyen todos bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a comenzar en la sesión de hoy día con varias cuestiones administrativas, a diferencia de lo que habitualmente hacemos y que ya nos centramos generalmente en nuestros contenidos. Hoy hay varias cuestiones administrativas del curso que quiero que conversemos. La primera de ellas es decirles que las pruebas de nuestras primeras pruebas ya están corregidas. Así que una vez concluida la clase de hoy, les voy a enviar a todos por medio de la aplicación de Canvas sus correcciones y sus notas de esta primera prueba. Son notas en general bastante buenas en realidad para lo que suelen ser nuestras pruebas en gramática, así que en general muchas felicitaciones por el esfuerzo puesto en ellas. Em, Algo importante con respecto a las pruebas, algo que quizás recuerdan del programa cuando les pedí que lo leyeran con detención, es que las notas que nosotros entregamos, como las que vamos a entregar ahora, de cada una de las pruebas, son notas provisionales. Eso quiere decir que ustedes tienen la posibilidad de subir un poco esa calificación. Para eso, las personas que quieran hacerlo pueden entregar una recorrección de esta prueba. Eso quiere decir que para cada una de las preguntas en que no obtuvieron el máximo de puntaje, pero que fueron efectivamente respondidas, es decir, hubo un intento de responder, ustedes pueden tomar esa respuesta que ustedes dieron, hacer un comentario crítico acerca de cuáles fueron los errores que hubo en esa respuesta, lo que debió haber, lo que debió haber estado, ¿no? Lo que ustedes detectan ahí que fue erróneo y por lo tanto les hizo no obtener el máximo puntaje, y añadir una respuesta correcta, completa. ¿Bien? Esto para cada una de las respuestas que ustedes quieran optar para obtener un mejor puntaje. Eh, si esa respuesta, tanto la crítica que ustedes hacen a su respuesta original, como la propuesta de corrección de una respuesta correcta y completa, eh, al leerla me doy cuenta de que efectivamente hay una reflexión, que hay una mejora. Yo añado una décima más a la nota resultante por cada una de esas correcciones que ustedes presentan. ¿Ven? Pueden presentar las que ustedes quieran en relación siempre con las preguntas que no hayan obtenido obviamente el máximo de puntaje y que hayan sido efectivamente respondidas. Eh, ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca de esta modalidad? ¿No? Algo importante, bueno, varias cosas importantes. Esta corrección, enseguida voy hacia esos otros aspectos. Me refiero a si hay alguna pregunta acerca de lo que he planteado hasta el momento. ¿No? Ok. Em, Alguien me preguntaba por la décima del meme, si en efecto yo a las personas que habían hecho una pregunta, habían respondido una de las tareas, originalmente les había prometido una décima en su prueba, eso también ya está considerado. Em, La presentación de esta recorrección tiene que hacerse en un documento, en un formato de procesador de texto, es decir, un formato editable, ya sea un procesador de texto como Word, como Pages, como OpenOffice o algún otro, que dé como resultado un documento de procesador de texto editable. No lo manden en PDF, por favor, para que yo pueda hacer algunos comentarios, pueda hacer también alguna edición interna. ¿Bien? Tienen que enviarlo hasta este viernes. Yo les voy a dejar plazo hasta este viernes, hasta las 10 de la mañana del viernes próximo, es decir, hasta el inicio habitual de nuestras sesiones. ¿Y qué más? Tiene que tener una impecable presentación formal, no tiene que tener ningún error ortográfico, ya que este es un trabajo que ustedes hacen con tiempo.
Cualquier error ortográfico que haya en esta presentación de algunas recorrecciones implicará que todo el informe que ustedes hagan no se considere válido. Bien. Eh, los animo también durante esta semana que van a tener a disposición sus pruebas para revisarlas y hacer esta recorrección, a que no lo hagan solos, sino que puedan conversarlo entre ustedes, entre los compañeros del curso, comparen sus respuestas, vean en qué pueden haber fallado, no con el fin simplemente de copiar la respuesta correcta de un compañero que tuvo el máximo puntaje, sino de ver qué aspectos fueron los deficitarios y conversarlo también entre sus compañeros. Bien. Voy a habilitar un módulo en Canvas, en nuestra unidad actual, que se va a llamar, un módulo de entrega de tareas, que se va a llamar justamente algo así como entrega de recorrección de pruebas, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener a su disposición la forma de enviarlo. ¿Alguna pregunta? Vi que hubo algunas cosas que estuvieron enviando por el chat por mientras, o comentando por el chat, pero me gustaría que las plantearan oralmente para que todo el resto también lo pudiera ver y pudiéramos interactuar mejor. Profe, Elena, ¿cuándo se entrega? hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. Ya, perfecto. Gracias. ¿Más preguntas? Francisca, ¿tú? Profe, Ya no importa. Ignacia, adelante. ¿O quién estaba? profe, yo, Constanza, Adelante. una pregunta. El documento tendría que tener como corrección prueba, después como cada pregunta y con su crítica y la respuesta, ¿no? Pero solamente adjuntamos las respuestas que estarían como con medios puntos y cosas así. Tienen que, claro, son solamente las preguntas que no hayan alcanzado un máximo de puntaje, porque obviamente esas no necesitan corrección, pero que además hayan sido efectivamente respondidas, es decir, ustedes hayan hecho un intento de responder. No es válido para las respuestas que ustedes originalmente dejaron en blanco. Ya. Y tienen que estar compuestas de esas dos partes. Primero, una crítica hacia su respuesta original, en que evidencien cuáles fueron los errores que hubo en esa respuesta original, y luego una respuesta correcta completa. Ya, muchas gracias. Por nada. ¿Estaba Ignacia, creo, también? Sí, pero en verdad era muy parecida a lo que planteó Constanza. Perfecto, Ignacia, gracias. Gracias, profe. Francisca también tenía por el chat una pregunta. ¿La quieres plantear? Creo que es interesante lo que planteas, así que por favor, hazlo oralmente, para que lo conversemos. Y Francisca y yo, profe. Sí, Francisca, ¿tú cómo estás? Hola. Es que no, profe, ¿por qué me pesca si estaba, no sé? Pero qué Que importante. como dijo que la ortografía Eso, que iba a bajar y el informe y lo encontré demasiado acuático y dije que no. Que la ortografía también era de los hablantes. Pero no me pesques. Ah. Es interesante su comentario, justamente porque la ortografía no es parte del lenguaje. Y hay otra pregunta de Loreto que enseguida voy a responder. La ortografía no es parte de la lengua española. Los sistemas de escritura, como hemos comentado, no son parte de la lengua, sino que son un sistema cercano a la lengua. Están relacionados con la lengua, pero no son parte de la lengua. No es algo natural. La lengua, si tú a una persona no la escolarizas, simplemente la dejas interactuar con sus padres, con su entorno, pero no tiene una educación formal, esa persona va a desarrollar una lengua española perfecta, por supuesto, siempre que sus padres hablen español, y su entorno. Cualquier hablante que esté expuesto a un entorno, aunque no se culturice, aunque ese entorno no sea rico culturalmente en el sentido tradicional, esa persona va a desarrollar una lengua perfecta, igual de perfecta que una persona que esté expuesta a los estímulos culturales más elevados. Así que eso hace que las lenguas sean completamente connaturales a las personas.
Los sistemas de escritura, en cambio, son cuestiones que se tienen que aprender, son artes. ¿Cierto? Una persona no adquiere el sistema de escritura, se le tiene que enseñar y de hecho se aprende con esfuerzo. Y dentro de esos sistemas de escritura generalmente hay convenciones, por ejemplo las convenciones ortográficas, que algunas veces tienen sentido, otras veces tienen bastante menos sentido. Alguna vez podemos conversar acerca de los sentidos de la ortografía del castellano, que es un tema que a mí me gusta mucho también. O del sinsentido de la ortografía en castellano, que también me gusta mucho hablar de eso. Pero lo que es importante saber es que como es un sistema, entre comillas, artificial, está relacionado con la lengua, pero no es exactamente lengua, eso no está, a diferencia de lo que sí es lengua, eso no está bajo el dominio de los hablantes. En el caso del sistema de escritura, eso sí está bajo el dominio de autoridades, por ejemplo, la Real Academia Española o la Asociación de Academias. Si ellos dicen, para ponerles un ejemplo, si yo les digo, o si cualquier autoridad, ya sea el director de la Real Academia Española, dice desde mañana, no sé, por decir cualquier tontera, en vez de hacer las preguntas con entonación hacia arriba, ustedes se fijan que cuando en español hacemos una pregunta, siempre termina como la entonación se hace más aguda hacia el final de la frase. Por ejemplo, ¿llegaste ayer? Y una afirmación es más bien, ¿llegaste ayer? Como que baja. En cambio, la pregunta es, ¿llegaste ayer? Bueno, por poner cualquier hecho de lengua, si mañana al director de la Real Academia Española se le ocurre, desde ahora en adelante las preguntas en español se van a hacer con entonación hacia abajo y las afirmaciones con entonación hacia arriba. Entonces, ¿llegaste ayer? Sería una pregunta, y ¿llegaste ayer? Sería una respuesta o una afirmación. Si eso lo dice el director de la RAE, la verdad es que todos nos reiríamos, porque una persona, independientemente de su cultura, de su prestigio, de su jerarquía, no puede imponer un hecho de lengua. Eso lo hacen los hablantes en general producto de convenciones. ¿Bien? Eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sin embargo, la ortografía es un sistema aparte, está relacionado con el sistema de escritura, que no es un hecho natural de la lengua, sino que es un arte relacionado con la lengua, pero que se aprende. Y si mañana el director de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, o la directora de la Academia Chilena de la Lengua, por ejemplo, lo dicen, de ahora en adelante, en vez de, para seguir con el mismo ejemplo, en vez de marcar una pregunta con un signo de apertura y un signo de cierre, como habitualmente se hace en los escritos formales del castellano, vamos a usar solamente el signo de cierre de interrogación y vamos a olvidarnos del signo de apertura. Al día siguiente, la ortografía española va a tener esa nueva regla. Y todo el mundo en un escrito formal va a tener que solamente cerrar el signo de interrogación y no abrirlo. O lo mismo con los acentos, etc. Porque esos son normas que efectivamente vienen dadas por instituciones. Por supuesto hay discusión en relación con ellas, no siempre es fácil cambiarlas, hay cierta resistencia, pero esas sí son normas más parecidas a las normas de tránsito. ¿Bien? Entonces, eso por un lado, por eso no es un hecho exactamente natural de lengua. Y por supuesto, nosotros como especialistas en lengua, tenemos que, por supuesto, ser conscientes de qué es lo que es un hecho de lengua y qué es un hecho de escritura y cuáles son esas diferencias, pero tenemos que ser conscientes también de que siempre se nos va a estar juzgando por la corrección formal de nuestros escritos. Y parte de la corrección formal de nuestros escritos tiene que ver con la ortografía. Si ustedes, especialmente como especialistas en lengua, escriben una narración, un texto, en que inconscientemente, porque conscientemente es otra cosa, inconscientemente ustedes descuidan la ortografía, eso va a ser mal valorado siempre. Y esto también es una instancia en que tienen que eso probarlo, ¿no? Eso era para la pregunta de Francisca. No sé si les queda claro. ¿O hay alguna otra cuestión relacionada con la ortografía que quieran plantear? ¿No? Ok. ¿Francisca también? Ok. Hay algunas otras preguntas en el chat. Hay una pregunta sobre la escala de notas, que es un 60%, es decir, la exigencia más o menos habitual que se usa en la universidad. Es decir, tienen que tener un 60% del puntaje, alcanzar un 60% del puntaje para tener la nota 4. En este caso llegaría a 9 puntos, eso debe ser aproximadamente 5 puntos, si no entiendo mal.
Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay varias otras más comentarios en el chat, pero son varios para no perderme. Quisiera saber si hay algo que no haya respondido ya y que quisieran plantear oralmente. Hola, profe. Hola, Martina, cuéntanos. Tengo una pregunta. ¿Hay criterios formales, tipo, no sé, el tipo de letra interlineado o algo así para la recorrección? No, no, con respecto a eso, solamente les pido que sea una respuesta clara. Quiero decir que la letra sea bastante clara, que sea más o menos cómodo de leer, nada más que eso. Ah, y no usen Comic Sans. Solamente eso. Ya, gracias. Nada. Bien, entonces si no hay más preguntas con respecto a la prueba, les recuerdo, de todas maneras esto se los voy a dejar escrito, pero la entrega va a ser hasta este viernes a las 10 de la mañana, en un formato editable, tipo Word, Pages, OpenOffice, RTF, algún documento, algún formato que yo pueda editar, no PDF, por favor. Debe incluir solamente las preguntas, y no todas, ¿no? Son solamente las que ustedes quieran presentar. Y tampoco, esto no es una actividad obligatoria, es una actividad voluntaria, así que si alguien no quiere presentar una recorrección, no la presenta. Debe incluir las preguntas que hayan sido efectivamente respondidas, pero no hayan alcanzado un máximo de puntaje, y para cada una de ellas, de una manera impecable en cuanto a su ortografía y redacción, deben entregar una crítica hacia su respuesta original y una respuesta correcta y completa. Y todo esto se entregará por medio de una entrega de tareas en un módulo en el módulo de Canvas pertinente. Lo voy a abrir ahora apenas termine la clase. ¿Bien? Ok. También con respecto a la prueba, esto es un comentario general, pero quisiera que lo tomaran en cuenta tanto para las restantes pruebas que vamos a tener en línea como para el resto de su desempeño académico durante su vida universitaria. Es que hubo algunos casos en que probablemente por descuido o por error, hubo algunos casos de plagio durante la prueba. Es decir, que algunos de ustedes tomaron documentos no propios, ya sea tomados de internet o en algunos casos de los apuntes entregados por las ayudantes, en que hubo un caso de copiar, en que hubo casos de copiar y pegar, es decir, se tomaron bueno, eso, ¿no? Tomaron un texto de otra fuente, lo pegaron en su respuesta y no citaron que eso era parte de o los apuntes entregados por las ayudantes o que era parte de lo que estaba mencionado en una página web tal. Hacer eso, en principio, no es de por sí malo. De hecho, si ustedes pueden apoyarse en otros textos, y por eso ver una prueba con libro abierto, no hay ningún problema con eso. Pero cada vez que ustedes hagan uso de una fuente que no es propia, es decir, que hay una reflexión que no es completamente propia, especialmente si es algo literal, ustedes tienen que dejar muy claro en sus respuestas, en su informe, en una prueba, etcétera, que está tomado de una fuente y citar, esto está tomado de la Wikipedia, por ejemplo, en la entrada tal, o esto está tomado de los apuntes de las ayudantes, en la lámina tal, o esto está tomado de tal artículo, de tal libro, en tal página. Eso es muy importante. Por supuesto, ustedes son estudiantes de primer año y por lo tanto estos errores son también esperables que alguno de ellos suceda, pero es importante que entiendan que la honestidad académica es algo muy valorado en la universidad y por supuesto en la vida adulta en general. Y por lo tanto cualquier transgresión de ella es severamente sancionada. En el caso de las pruebas que presentaron casos de plagio en nuestro curso, a las personas las califiqué con la nota mínima para la prueba total. Y eso, por supuesto, también va a ser para el resto de las ocasiones. ¿Bien? Así que los insto a tener una actitud muy honesta con respecto a sus evaluaciones, no solamente en este curso, sino en toda su vida académica. Por supuesto, en los casos pertinentes conversé con las personas que se vieron afectadas, eh, llegamos a un acuerdo de entendimiento, me dijeron en sus casos que habían sido errores y yo lo entiendo perfectamente, pero los insto entonces a tener mucho cuidado con estas cuestiones que son importantes para su vida académica. ¿Alguna pregunta? Bien,
Eso con respecto al segundo tema administrativo. Bien, con respecto a, bueno, siguiendo justamente con estos temas administrativos, eh, desde la Vicerrectoría Académica y desde la Dirección de Docencia de la Facultad, eh, especialmente a propósito de los casos de ustedes que han manifestado tener problemas de conexión a Internet, que evidentemente por esta situación de emergencia nos afecta mucho, nos han pedido que podamos disminuir la cantidad de clases lectivas que hagamos, es decir, de clases por Zoom que hagamos a la semana. Como habitualmente en el caso de gramática tenemos 3 sesiones a la semana, aunque en varias semanas no hemos podido hacerlas, dado que ha habido feriado y otras actividades por el estilo, entonces vamos a disminuir la cantidad formal de clases de gramática de 3 sesiones semanales a 2 sesiones semanales. Vamos a eliminar la sesión del día viernes, aunque, como les decía, muchas veces no la hemos podido hacer por feriados y otras razones de ese estilo, y vamos a tener solamente las del lunes y las del miércoles para que puedan las personas que tienen problemas de conexión no sentirse demasiado presionadas, no gastar completamente su plan de datos y poder ponerse al día con ellos. ¿Bien? Entonces vamos a disminuir esa cantidad de sesiones semanales de 3 a 2 a partir de esta semana. Todo esto luego lo voy a comunicar también por escrito, pero quería comunicárselo en persona al inicio de esta sesión. Esto, y también por supuesto la modalidad que hemos venido teniendo, ha hecho hasta el momento, y va a ser hacia el futuro, que tengamos un avance más lento en nuestros contenidos. Perdón, hay una manito levantada. Uy, no me di cuenta de quién levantó la mano. Pero, por favor, hable. Ah, Yubitsa. Hola, Hola, Yubitsa. sí, Adelante. es que usted decía que iba a entregar unas correcciones y según yo ya no había entregado el puntaje, entonces no sé si va a entregar otras correcciones o son las mismas. Ah, estás hablando de la prueba. Sí, sí, Ah, perfecto. Que como que creí que habíamos cerrado ese tema ya, pero vuelvo entonces a eso. Parece ser, bueno, es mi primera vez que trabajo con Canvas, bueno, es la primera vez que todos los profesores trabajan con Canvas, ya que recién se había asignado para este año. Y el sistema de corrección de pruebas en línea tiene una opción que es ocultar las correcciones hasta el momento de la entrega definitiva. Me parece que ese sistema de ocultar las correcciones no funcionó del todo bien y hubo algunos momentos en que nosotros no vamos corrigiendo las pruebas una por una, sino que vamos corrigiendo, sí, en todos los casos, tanto las ayudantes como yo, pregunta por pregunta, de manera que nos enfocamos en corregir toda una pregunta para todas las pruebas y después pasamos a la siguiente y así. Por eso me parece que algunos de ustedes vieron algunas correcciones antes de tiempo, ya que el sistema de Canvas no las ocultó de la manera en que debía haber ocultado para que estuvieran disponibles solamente cuando ya estuviera toda su prueba respondida. Entonces, si alguno de ustedes vio, como el caso de Yubitsa, claro, Cassandra también me dice que lo vio así, vieron algunas de las correcciones antes del día de hoy, es muy probable que ese puntaje que estuviera ahí no hubiera sido el puntaje completo. Claro, Gonzalo me dice que vio cada pregunta apenas se corregía. A ver, cuéntanos un poquito más de eso, Gonzalo, para enterarme también del funcionamiento de este sistema, que es la primera vez que yo también lo pongo en práctica. ¿Nos lo puedes narrar un poco, Gonzalo? Sí, creo que Cuéntame. igual es lo que nos pasó además a la mayoría, que pues, de hecho, por ejemplo, en el grupo ponían como que a alguien le había parecido corregir, ya no sé, la pregunta 4, y claro, a mí me meto, salía la corrección de la pregunta 4 más o menos los puntos, por lo menos. Perfecto. ¿Y te aparecían comentarios también? ¿O solamente la asignación? Sí, Ya. o sea, asumo que en los que habían comentarios me salía comentarios cuando había algún error o algo así. ¿Te acuerdas si eso fue, por ejemplo, hacia la semana pasada o hacia el viernes, jueves de la semana recién pasada? ¿Cuándo lo pudiste ver? Más o menos
como cada... Yo asumo que apenas los revisaban, porque la primera pregunta que se revisó yo creo que debe haber sido unos 3 días después de la prueba, una cosa así, que ahí ya aparecía en Canva. Perfecto. Y en estos últimos días, por ejemplo, del jueves en adelante, ¿pudiste ver eso? ¿Te salieron avisos o cosas así? Sí, ¿También? sí, también salían. Qué pena, porque se supone que, claro, el sistema de Canvas tiene una opción para que ustedes no, que esencialmente es una opción antiestrés, ¿no? Para que no estén siempre pendientes de toda la corrección, porque tanto los ayudantes como yo nos tardamos algunos días en hacerla. Entonces, es para que no estén constantemente revisando eso. Voy a tratar de revisar las opciones, a ver si también el servicio de informática nos puede ayudar para ver si eso está funcionando mal. Claro, ahí me dice Ludvika que fue algo traumático, claro, me gustaría evitarles ese trauma. Y claro, en principio, como les decía, hay una opción del sistema que debería permitir evitar que eso se viera, y lamentablemente parece que no está funcionando bien. Voy a buscar asesoría para que para la próxima vez eso no pase. ¿Ya? Eso, así que lo que vieron hasta más, quizás inicio de la semana pasada, eran comentarios a algunas preguntas, y los puntajes, por supuesto, eran incompletos. No estuvieron listos sino hasta el sábado que terminé de hacer las correcciones. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Nada más? Bien. Eso con respecto a las pruebas. Estábamos hablando entonces sobre la disminución, a propósito de las sugerencias de la Vicerrectoría Académica de la Dirección de Docencia, de la disminución de carga semanal, por supuesto, producto de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, vamos a disminuir la cantidad de sesiones a 2 por semana, los días lunes y miércoles. ¿Bien? Los viernes entonces ya no vamos a tener clases. No hemos tenido habitualmente con tanta frecuencia, pero no las vamos a tener tampoco de ahora en adelante. Eso va a implicar, y retomo el hilo de lo que estaba hablando hace un momento, que, bueno, ya ha implicado que nuestro curso avance un poco más lentamente de lo que se hace habitualmente, dado que las clases a distancia no son tan dinámicas como pueden ser las clases presenciales. Sí, de hecho, Constanza nos dice que las clases ya son más cortas. En efecto, de hecho, lamentablemente las clases son más cortas. La dirección de docencia, perdón, el Centro de Desarrollo Docente nos ha sugerido incluso que las clases sean aún más cortas, que sean no más allá de 40 minutos. De hecho, me excedo bastante con respecto a eso, pero tampoco quiero dejarlos sin tener contenidos que a mí me parecen valiosos, así que estoy tratando de buscar una media entre no exigirles demasiado, tanto a ustedes como a sus planes de datos, como también a poder avanzar en nuestros contenidos. Y creo que entonces no voy a cortar la duración de las clases en general, ni tampoco pero sí vamos a disminuir, como les decía, una de las sesiones. Dado que eso fue una sugerencia general para al menos toda la facultad. Bueno, eso ha hecho y va a hacer entonces que avancemos también más lentamente con nuestros contenidos, y por lo tanto vamos a tener menos espacio para pruebas. Originalmente nuestro curso tenía programadas 4 pruebas y un examen. Hace un tiempo tomé la decisión de que todos ustedes iban a tener una nota mínima de aprobación del curso, es decir, todos ustedes, independientemente de las notas que alcancen en las evaluaciones, van a tener como mínimo un 4. También como una forma de que ustedes puedan bajar los niveles de ansiedad que obviamente en esta contingencia se generan. Pero también veo entonces que el tiempo se nos va a hacer muy corto para tener esas 4 pruebas y el examen. Por lo tanto, vamos a tener solamente 3 pruebas, es decir, la que ya hemos hecho hasta el momento y 2 pruebas más. Y tampoco habrá un examen final. ¿Ya? Eso. Lo de pasar todos los contenidos, yo no creo que logremos pasar todos los contenidos que originalmente teníamos presupuestados en el programa. Trataremos de que en el segundo semestre podamos acelerar un poco la marcha para que esos contenidos sí se alcancen a ver.
Pero sí, también soy consciente de que con respecto a las exigencias originales o la planificación original que teníamos, la emergencia sanitaria es algo que en verdad no nos supera a todos. Con respecto al examen, Estefanía pregunta si el examen es oral. En efecto, ha sido habitualmente un examen oral, lo que también hace un poco difícil replicar la modalidad a distancia. No es imposible, pero se hace difícil. Y dado que todos ustedes van a contar con un mínimo de aprobación, la verdad es que la modalidad de examen se hace menos urgente. Bien, entonces vamos a disminuir el número de sesiones y vamos a disminuir también como consecuencia el número de evaluaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda más sobre estos temas? Sí, maldito virus. Bien, bueno, y un último tema esos son los temas que yo quería plantearles y que luego, por supuesto, les voy a dejar también en un escrito, en uno de nuestros anuncios en Canvas, para que también puedan tener esa certeza en la escritura para que puedan recurrir a eso y no solamente confíen en su memoria oral. Bueno, un último punto que quiero tratar con ustedes es a propósito de una petición que me hizo llegar Anaís el día jueves. Luego tuvimos una conversación por Zoom con Anaís, que si no entiendo mal es la representante de ustedes como estudiantes, en que me hizo ver una inquietud que ustedes tenían con respecto a que yo cambiara mi modalidad de clases a una modalidad apoyada en presentaciones en PowerPoint. La verdad es que lo conversamos con Anaís y dado que Anaís, si bien me hizo llegar esta inquietud como representante, según ella me contó, tampoco, no era exactamente una petición personal, no era algo que ella necesitara o quisiera. La verdad es que no entendí muy bien a qué se refería. Entonces quiero conversar con ustedes para saber exactamente qué es lo que quieren, si es una petición general, y en qué consiste esa petición. Así que les doy la palabra para que abramos esta discusión. En esencia, quiero preguntar qué es lo que quieren pedirme y conversar entonces para ver si los argumentos que ustedes tienen o cómo se fundamenta esa petición para cambiar mi metodología de clases. ¿Aló, profe, se escucha? Ludvika, te escucho muy bien, cuénteme. Ya mire, lo que pasa es que con Anaísa estuvimos conversando, las dos somos delegadas, Muy bien. y lo que pasa es que había muchos compañeros que estaban como preocupados porque usted no usa PowerPoint como respaldo en las clases. ¿Ya? Entonces hay gente que le complicaba eso para tomar apuntes. Entonces la idea de hablar con usted en el fondo era como ver cómo se podía solucionar, pero en la charla que usted tuvo con Anaís, se dijo de que en realidad eso era poco probable porque usted está acostumbrado más que nada como a hablar durante las clases y tener como un conversatorio en general. Igual estuvimos comentándolo después de eso y algunos pensamos de que tiene razón usted en el sentido de que tampoco podemos venir a cambiar la modalidad en la cual usted hace clases. Pero también surgieron algunos comentarios interesantes que me gustaría que nuestros compañeros pudieran decir. Yo por lo menos tengo la sugerencia de que usted de repente habla un poco rápido y si pudiera como disminuir la velocidad del habla. Más que nada eso. Muy bien, eso perfectamente lo tomo en consideración. Gracias, Ludvika, también por contarme. Sí, efectivamente, Anaís me había contado que se les hacía difícil tomar apuntes, dado que Gonzalo dice algo, pero te voy a pedir, porque para no distraerme, que lo puedas decir oralmente para que lo podamos conversar luego, ¿no? No sé si creo que ahí levantaste la mano, pero Elena levantó la mano, enseguida le doy la palabra.
Pero con respecto a la necesidad de tomar apuntes, por supuesto es una necesidad muy habitual en los cursos universitarios, bueno, en el colegio también. Pero para mí el hecho de tomar apuntes en una clase es algo muy personal, ¿no? Hay personas que necesitan tomar apuntes extensos, hay personas que necesitan hacer punteos más breves. Es decir, cada uno de ustedes en todo su proceso escolar y algunos en algunas carreras universitarias previas han tenido un afinamiento personal de cuál es la modalidad que a cada uno de ustedes les acomoda para poder tomar apuntes, ¿no? Algunos hacen una narración casi palabra por palabra, otros, como les decía, hacen esquemas, ¿no? Entonces es muy difícil para mí ponerme en la posición de cuál puede ser la mejor modalidad para el estudio de cada uno de ustedes. Eso por una parte, ¿no? Creo que si bien puede ser, claro, que alguno de ustedes se sienta que en la clase online algo así me decía Anaís, están tan concentrados poniendo atención en los ejemplos, en los ejercicios, en la exposición que voy haciendo de los temas, que no alcanzan a tomar apuntes. Bueno, afortunadamente, a diferencia de lo que pasa en las clases presenciales, todas las clases que hemos hecho por videoconferencia están grabadas y están disponibles en el sistema de Canvas. Entonces, si alguno de ustedes ha sentido que la clase pasó muy rápido, estaba poniendo atención y no alcanzó a tomar apuntes, tiene la posibilidad de volver a ver la clase, que tampoco son excesivamente largas, y puede entonces tomar apuntes en esa segunda revisión de la clase. Entonces, no veo que yo pueda inmiscuirme primero en la toma de apuntes, que me parece que es una cuestión muy personal. Y creo que afortunadamente con el sistema de grabación de clases, si en la clase misma, en la interacción cara a cara de la videoconferencia, están ocupados tratando, que lo entiendo muy bien, tratando de poner atención y entendiendo los conceptos como para no descuidarse tomando apuntes, tienen la modalidad de revisar los videos para poder entonces hacer eso, ¿no? Creo que eso, afortunadamente, la videoconferencia nos da esa posibilidad, especialmente de tener las clases grabadas. De hecho, es algo que me gustaría, estoy pensando cómo mantener cuando tengamos clases presenciales nuevamente, porque me gusta mucho esta idea de que ustedes puedan revisitar las clases y revisar cosas que no hayan sido, que no les hayan quedado claras en una primera oportunidad. Perdón, está Elena y luego Francisca. Por favor, Elena. Y luego Ignacio. Profesor, Elena, por favor. hola, es que en verdad mi problema no es tanto como cómo se hace en su clase, porque eso es su forma de hacerlo y está bien. Lo que me pasa a mí es que usted pone muchos ejemplos, pero yo me pierdo de qué está hablando, o sea, cuál es el tema. O sea, no sé si sería el PowerPoint la solución, pero si pudiera como introducirnos antes a lo que vamos a hablar, que está bien su forma de hacerlo, pero a mí yo me pierdo personalmente. Si nos dijera como, antes de dar los ejemplos, nos dijera ya, ahora vamos a hablar de tal cosa, no sé, como para poder ubicarme un poco y ahí con eso yo estaría perfecto. Comprendo. La verdad es que eso también va a afectar un poco, voy a tratar de ser más claro, especialmente creo que lo hago cuando hago resúmenes al inicio de cada sesión de lo que hemos ido viendo en las sesiones anteriores. Ahí creo que trato de poner de una manera más formal, sintetizada, más estructurada, cuestiones que en las clases anteriores hemos ido descubriendo. A mí me gusta mucho y me importa mucho mantener un método que es más inductivo de trabajo con ustedes. Creo que para mí es esencial no darles respuestas a preguntas que ustedes no se han hecho. Por lo tanto, mi concepto de clase, mi concepto de sesiones en general, se funda en tratar de descubrir en conjunto, a propósito de ejemplos cotidianos, a propósito de casos que existen en nuestro entorno lingüístico, temas que probablemente ustedes no se hayan planteado hasta el momento. Si yo les planteo, bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de, no sé, los constituyentes, o vamos a hablar acerca de los dialectos, o vamos a hablar acerca, bueno, de algunos de los temas que hemos visto, esa forma inductiva se pierde. Por lo tanto,
digo que estoy tratando de pegarles los argumentos por los cuales trabajo así. La verdad es que es bastante más sencillo hacerlo al revés, ¿no? Es mucho más sencillo decirles, bueno, los dialectos son estos y, bueno, sería más breve también, ¿no? Eh, pero para eso, en verdad, creo que ustedes pueden ir a buenos libros, para quien quiera profundizar en cada uno de los temas que hemos visto. Los textos, e incluso hay, bueno, textos también virtuales, textos por internet, son bastante más claros y profundos de lo que uno puede hacer en clase. Creo que la gracia de una clase, una interacción, es que ustedes me tienen a mí como alguien con quien conversar, con quien descubrir en conjunto un tema del que antes no sabían no se habían percatado que existía. Profundizar eso, para eso los libros sirven mucho más. Nuestra clase en realidad son una primera aproximación a muchos de estos temas. Y creo que para ellas este sentido del descubrimiento me es mucho más rico y me es mucho más importante que la profundización que luego se puede alcanzar en lecturas personales. Con mucho gusto. Ya, perfecto. Se Gracias. entiende. Muchas gracias. Francisca. Francisca, sí, por favor, adelante. Es que más que nada quería como hacer un comentario respecto al tema de que Por favor, adelante. yo no supe, en realidad yo no revisé tanto los grupos de la U y como que me enteré de que la Anaís había hablado con usted. No te entendí bien. ¿Qué es lo que no revisas tanto? En los grupos de WhatsApp de la universidad. Ya. Entonces, yo no me enteré de que la Anaís había hablado con usted hasta cuando ella comentó de que había hablado con usted por Zoom, cuando ya habían tenido esa como reunión. Perfecto, sí. Yo me reuní con ella el viernes y conversamos, sí. Y en cierto modo entiendo como que cuesta un poco de repente tomarle el hilo a la clase de qué escribo y qué no escribo, pero siento yo que es algo de costumbre más que nada, porque a mí, yo recién la semana pasada, como que entendí cómo tenía que tomar apuntes en su clase, y digo, ya, si esto sí es, esto no es. Pero creo yo que es algo más de costumbre que tratar de que usted cambie la forma en que hace las clases. Era eso nomás de que igual estamos en la universidad ahora y creo que deberíamos de cierta manera igual poner de nuestra parte para que las cosas sigan funcionando como funcionan, para que funcionen bien. Gracias, Francisca. Sí, entiendo también que, por supuesto, este ha sido un cambio bastante difícil para ustedes, para varios de ustedes en sus carreras universitarias. Es posible que alguno de ustedes haya estado acostumbrado en su colegio, por ejemplo, a que la información haya estado mucho más digerida, ¿no? Que se le haya dado, bueno, este es el tema y esto es lo que tienen que aprenderse. La verdad es que en la universidad es bastante distinto, ¿no? Y ustedes ya se han dado cuenta de eso. Cada tema en realidad tiene aristas y profundidades que son muy difíciles de prever, ¿no? Y que son muy difíciles de planificar hacia qué nos vamos a ir derivando en cada cada uno de los cursos. Quiero decir que para mí cada curso que he dado ha sido siempre muy distinto. Sus ayudantes, de hecho, pueden dar fe de esto, pueden dar testimonio también de esto, que cada clase que hemos tenido en cada año ha sido distinto. Por supuesto, esto ha sido muy distinto por la contingencia, pero quiero decir que cada año es diferente porque mis clases yo las estructuro mucho en relación con los intereses que ustedes mismos vayan manifestando en la interacción cuando yo voy presentando los temas. Hay años en que le hemos dado más importancia a algunos temas y otros que es ese mismo tema que algún curso, algún grupo le interesó especialmente. En otro año lo hemos pasado muy ligeramente porque no ha suscitado más interés. Entonces, si yo hiciera una planificación completamente estructurada tipo PowerPoint, que me dedicara a exponer una lámina que planteara adelante, primero yo me moriría de la lata. Creo que sería una cuestión muy fome y para eso prefiero darles a leer un libro, como les decía hace un rato.
Y creo que además se pierde mucho de lo que es realmente valioso de una clase, que es justamente la co-construcción de un conocimiento, el aprendizaje conjunto. Y digo conjunto porque a mí me pasa muchísimo que con los ejemplos que ustedes dan, con los casos que ustedes dan, yo aprendo también en estos cursos. Cuestión que no ocurriría si yo les diera una lámina tan inicialmente estructurada. Entiendo que en algunos casos eso haya sido su experiencia posiblemente en el colegio, eh, pero ahora les pido que se acostumbren a una modalidad nueva, una modalidad de descubrimiento y de construcción conjunta del conocimiento. Pero era de que, como que igual lo entretenido de la clase de usted es de que está esa interacción como constante y hace que uno mantenga la atención en la clase. Gracias, Francisca. No sé si hay alguien más que quiera darnos a conocer algún otro argumento que se haya pasado por alto, porque por supuesto, por ejemplo, la de la velocidad de habla, de la que me hablaba Elena, lo voy a tomar muy en cuenta y voy a tenerlo en consideración para ajustarlo también. Pero quizás hay algo que ustedes han ido conversando y que en este momento yo no lo veo para que puedan plantearlo. Porque me imagino que fue algo que conversaron bastante, que representaba a la mayoría de ustedes para que hubieran acudido a alguna de sus representantes para hacérmelo llegar. Muy bien, creo que no tenemos otra opinión. Entonces, bueno, solamente reitero mis argumentos. Yo hago una clase. Bueno, a mí me ha influido mucho, suena un poco quizás altanero decirlo, pero Platón ha influido mucho en mi forma de trabajar. Para Platón los libros eran entidades muertas, eso lo ponía en palabras de Sócrates en realidad, pero son palabras platónicas. Eh, a Sócrates lo que le gustaba era realmente poder interactuar, poder ir en conjunto construyendo preguntas y dándose respuestas. Por eso es lo de los diálogos platónicos, ¿no? La mayéutica, en efecto, como nos dice Elena. Mis clases, mi inspiración ha sido siempre esa, y justamente el reniego de las clases expositivas. Me gusta que podamos en conjunto revisar ejemplos interesantes, revisar estímulos, videos, audios, memes, en que nos damos cuenta de que estas cuestiones que estamos tratando en clase, que estamos tratando de descubrir, están rondándonos siempre. Y creo que se perdería mucho en una clase estructurada a partir de una lámina que yo pudiera ir leyendo, ¿no? Eso por una parte. Bueno, en algún momento, si a alguno de ustedes les interesa, podemos conversar más en profundidad qué me ha llevado también a desarrollar a lo largo de los años este sistema de clase. Pero eso es esencia. También creo que con respecto a la toma de apuntes, no es algo en lo que yo deba inmiscuirme, creo que es un tema muy personal, que hay una modalidad que a ustedes les puede acomodar y el resto de sus compañeros no, así que eso es algo muy, nuevamente, muy personal, muy íntimo. Cada uno de ustedes tiene un estilo distinto de estudio, de aprendizaje, y la parte de cómo estructuran sus apuntes, e incluso si es que necesitan apuntes, es algo propio. Y finalmente, el hecho de, como alguno de ustedes está recordando, lo indica aquí, que las clases quedan grabadas, hace que, si en un momento comprensible también, ustedes no hayan podido tomar apuntes de algo que a mí yo pasé muy rápidamente, ustedes estaban tratando quizás de hacerme una pregunta por el chat y por eso no tomaron el apunte, es algo que luego puede revisarse en las grabaciones de clases, que me he cuidado ahora de que estén todas muy disponibles para su revisión, y por supuesto, si alguno de ustedes no puede acceder a ellas, cuéntenmelo porque están todas también grabadas y disponibles en YouTube, así que de no estar disponibles por Canvas, díganme cuál les hace falta y les doy el enlace directo de YouTube para que puedan acceder a ellas. Así que creo que con eso cubrimos en general la mayor parte de las críticas que ustedes originalmente le habían planteado a sus representantes.
¿Algo más sobre este tema? Bien. Bueno, se nos ha ido en realidad casi toda la hora de la sesión en discutir estas cuestiones más administrativas, pero aprovechemos unos últimos 15 minutos para retomar el tema. Un placer, Ludwika. Retomar el tema del que estábamos hablando hasta la clase anterior. Bueno, estuvimos trabajando en pruebas para la detección de los constituyentes, de los llamados constituyentes inmediatos de las expresiones. Las expresiones lingüísticas generalmente se agrupan en los llamados constituyentes inmediatos. Llegamos a esto por la revisión, ¿cierto? La reflexión acerca de que no todas las palabras en una expresión lingüística estaban íntimamente relacionadas tan íntimamente unas con otras. Había algunas que superficialmente parecían estar una al lado de la otra, pero si íbamos hacia la estructura realmente que estaba tratando de representar, la idea que estaban tratando de reflejar, veíamos que se iban agrupando en pequeños conjuntos, los que llamábamos constituyentes. Y estuvimos revisando en la clase anterior algunas pruebas que podían servirnos para descubrir, o en algunos casos verificar, si una propuesta original de análisis, que generalmente está basada en nuestra intuición, si podíamos confirmar esa intuición, esa hipótesis, aplicando justamente pruebas más objetivas. Y revisamos y propusimos unas pruebas que fuimos llamando de permutación, conmutación, un poquito chico esto, así que lo voy a agrandar, de permutación, de conmutación, y también aplicamos las preguntas Q. Todo esto a propósito también de algunos ejemplos que estuvimos revisando. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esas formas, o esos, ¿cómo poder decir? Esas pruebas que hemos venido aplicando hasta la sesión anterior? ¿No? Súper. Bueno, estábamos trabajando también con una expresión que era... ay, se me olvidó cuál era la expresión que estábamos trabajando. Era el futbolista... El carácter, ¿no? O ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, ¿no? Eso me acordé. No estoy tan mal de la memoria. Okay, ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Ese es el ejemplo con el que hemos estado trabajando. Bueno, que no tiene nada de especial, solamente para seguir con el mismo ejemplo. Bueno, otra forma de comprobación que podemos nosotros usar para ver si nuestra hipótesis original de análisis en constituyentes es correcta o no, es la que se llama el uso de estructuras hendidas. Tiene un nombre muy rimbombante para algo que en realidad es bastante simple. Esta afirmación que ustedes ven acá adelante, ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, es una afirmación súper posible en castellano, es algo que alguien podría decir. Sin embargo, no es la única manera en que nosotros podemos estructurar esa información. Bueno, ya vimos con el ejemplo de la permutación que nosotros podemos cambiar de lugar, por ejemplo, alguno de los constituyentes. De hecho, en eso consistía esa prueba. Pero también existen en español y en muchas otras lenguas, algunas estructuras especiales que nos sirven para enfocarnos en algunos puntos de esta expresión, en algunos de los constituyentes justamente de la expresión. Y una de esas estructuras, una de esas construcciones son las llamadas estructuras hendidas. Y una de estas posibles estructuras hendidas se forma de una manera bien particular, de una manera además muy rígida en castellano. Se hace de esta manera, con el siguiente, entre comillas, esquema. Fue X el que... Eso. Fíjense cómo lo voy a poner a prueba ahora. Supongan ustedes que uno de nuestros constituyentes, una de nuestras hipótesis de lo que posiblemente es un constituyente de esta expresión, es ese futbolista de mal carácter.
Si yo quiero probar si ese constituyente efectivamente lo es a través de una estructura hendida, tengo que poner ese constituyente como el X en esta estructura. Y me quedaría algo así como fue. Voy a copiar y pegar acá. Ese futbolista de mal carácter, el que, y el resto de la expresión, ¿no? Fue ese futbolista de mal carácter el que abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. ¿Se fijan que es posible ponerlo en esta estructura, en este tipo de esquema? Y lo que hace este tipo de esquemas es que transmite el mismo tipo de información que la expresión original, que era ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, pero al usar este esquema se enfoca, permite enfocar la atención en este constituyente en particular. Si yo puedo tomar un constituyente, o lo que yo hipotetizo que es un constituyente, y ponerlo en un esquema de este estilo, entonces de nuevo tengo un buen argumento para plantear que ese en efecto puede ser un constituyente. Veamos otro. Usando el mismo estilo de estructura hendida. Por ejemplo, un restaurante de mariscos, que era otro de los que nos había salido, ¿no?, con alguna de las pruebas anteriores. Si yo pongo entonces, fue, voy a ponerlo también entre corchetes para que no se nos pierda, un restaurante de mariscos, lo que ese futbolista de mal carácter abrió en Conchalí. ¿Se fijan? También funciona, ¿no? Claro, como dice Ignacia, es como usar un esquema, una frase predeterminada para probarlo. Tiene que ver si encaja en este esquema. O sea, hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Decía que el esquema es esencialmente este, ¿no? Fue X, el que y el resto de la expresión. En algunos casos hay que hacer algún ajuste. Por ejemplo, aquí en esta segunda tuvimos que cambiar el que por lo que, ¿no? Ya que el que apunta más a una persona y lo que más a una cosa. Hay que hacer ese tipo de ajustes, pero la estructura en sí funciona, ¿no? Yo pongo entonces, fue un restaurante de mariscos, lo que ese futbolista de mal carácter abrió en Conchalí, y funciona re bien, ¿no? Es algo que también es posible. Y de hecho es una expresión que solemos usar nosotros en español, justamente para enfocarnos en uno de los constituyentes de esta frase. Bueno, veamos el otro, veamos el en Conchalí, que también ya con las pruebas anteriores nos había salido como un constituyente posible. Aquí también se puede hacer, fíjate, hay que hacer algún ajuste de nuevo, pero también se puede hacer. Fue en Conchalí, aquí ya no puedo poner ni el que ni lo que, pero me funciona bien dónde. Es decir, más que ser el que o lo que, es como un elemento que retoma pronominalmente lo dicho anteriormente. Fue en Conchalí donde ese futbolista de mal carácter, ¿ven? El resto de la oración tiene que aparecer también. Abrió un restaurante de mariscos. Y entonces, ven, funciona bastante bien. Fue en Conchalí donde ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos. Este es el uso entonces de la estructura hendida. ¿Qué pasa si yo tengo otra hipótesis? Y por ejemplo, en vez de un restaurante de mariscos o en Conchalí, pienso que es, por ejemplo, ese futbolista uno de los constituyentes inmediatos o uno de los constituyentes principales de la expresión. Supongan que tengo esta hipótesis, que esto actúa como un constituyente principal de esta expresión. Y trato de probarlo con la estructura hendida. Me quedaría lo siguiente. Fue ese futbolista el que abrió un restaurante de mariscos en Conchalí de mal carácter. ¿Se fijan que hay algo extraño al hacer esto? Es como que, claro, al poner solamente ese futbolista y dejar de mal carácter fuera, la estructura hendida se está enfocando solamente en esta parte, y esto de acá, el de mal carácter, como que queda sobrando, ¿no? No lo puedo poner bien en ninguna otra parte de la estructura. De hecho, claro, pareciera que decir que es el restaurante el que tiene mal carácter, o en el mejor de los casos, perdón,
pareciera estar indicando que hizo la apertura de mal carácter, cuando en realidad no es eso lo que dice la expresión original, ¿no? La expresión original dice que es el futbolista el que tiene mal carácter, y quizás cuando abrió el restaurante lo hizo con mucha alegría, ¿no? Y esto pareciera estar diciendo que es o el restaurante el que tiene mal carácter, cuestión bastante absurda, o bien que hizo la apertura de mal carácter, que no es lo que dice la oración original. Aunque son los mariscos de mal carácter, que sería más raro todavía, aunque quizás no tanto si uno conoce a Bob Esponja y sus amigos. Bien, entonces no funciona bien con respecto a este constituyente, no funciona bien entonces con esta prueba, lo que es un buen argumento para decir que no es uno de los constituyentes inmediatos de esta expresión. Probémoslo con, por ejemplo, un restaurante, que también en principio uno podría tener bastante lógica pensar que un restaurante es uno de los constituyentes inmediatos de la expresión. Entonces nos quedaría, fue un restaurante lo que ese futbolista de mal carácter, de mal carácter, abrió de mariscos en Conchalí. Y de nuevo queda raro, ¿no? Fue un restaurante lo que ese futbolista de mal carácter abrió de mariscos en Conchalí. No es completamente imposible, ¿no? De hecho, si uno es Becker, le podría sonar bien. Pero claramente es más raro que fue un restaurante de mariscos lo que ese futbolista de mal carácter abrió en Conchalí, que es bastante más natural, ¿no? Así que eso, ¿no? Esa es la prueba de la estructura hendida. Si ustedes quieren, para variar un poco, teníamos otro ejemplo que era el futbolista más joven, ¿cómo era? Anotó el último gol ayer. ¿Cierto? Ese era otro de los ejemplos con que estuvimos trabajando. Si aquí yo hipotetizo, por ejemplo, no sé, el último gol, y trato de ponerlo en una estructura hendida, me quedaría, fue el último gol, lo que el futbolista más joven anotó ayer. Que parece funcionar bastante bien, ¿no? O si me enfoco en este otro, fue ayer cuando el futbolista más joven anotó el último gol. Y también funciona bien, ¿no? O fue, ¿cierto? Que es este otro constituyente que tenemos acá. Fue el futbolista más joven el que anotó el último gol allá. ¿Bien? También encaja bien en este tipo de estructura, que es una estructura hendida. ¿Se dan cuenta? Pero, de nuevo, si yo trato de tomar, por ejemplo, solo el futbolista, por ejemplo, y dejo fuera más joven, me quedaría fue el futbolista el que anotó ayer más joven. Que de nuevo queda extraña, ¿no? Es raro tratar de separar el futbolista de más joven en una estructura entidad, porque la estructura entidad justamente es un sistema, un mecanismo que tiene la lengua castellana, y muchas otras también, para enfocar algunos de los constituyentes inmediatos de una expresión. Entonces justamente, bueno, no es una prueba realmente, sino que estamos echando mano a algo que nosotros los hablantes hacemos naturalmente, y que justamente al hacerlo naturalmente nos enfocamos en constituyentes, justamente para usarlo como una de nuestras pruebas. Bueno, y si nosotros tenemos otra hipótesis, por ejemplo, más rara todavía, quizás más rebuscada. Suponga que alguno de ustedes quisiera hipotetizar que el constituyente es el futbolista más joven anotó. Por ejemplo.
y yo tratara de ponerlo en una estructura hendida, de hecho aquí sería tremendamente problemático, porque ¿cómo sigo después de esto? ¿Fue el futbolista más joven anotó el último gol ayer? Queda rarísimo, ¿no? ¿Fue el futbolista más joven anotó el último gol ayer? Queda muy, muy raro tratarlo de poner en una estructura hendida. ¿Había una mano levantada, parece, o alguien que quería intervenir? O fíjense, algo muy interesante. Probablemente ustedes, quizás, si tuvieron alguna noción de gramática en el colegio, oyeron hablar en algún caso del predicado, ¿no? Esto de la típica análisis entre sujeto y predicado. Bueno, probablemente, si hiciéramos ese análisis muy escolar del predicado, aquí saldría que el predicado es este, ¿no? Que el sujeto sería el futbolista más joven, que sería la primera parte de la oración, y la segunda parte sería anotó el último gol ayer. Sin embargo, si ustedes se fijan, que de hecho podría ser como la primera división que a ustedes les aparece. Pero si ustedes se fijan, si yo trato de poner ese supuesto predicado como un constituyente, y lo pongo acá, como fue, anotó el último gol ayer, ¿cómo continúa? De hecho es raro, ¿no? Lo que el futbolista más joven, como que falta algo, ¿no? Fue anotó el último gol ayer, lo que el futbolista más joven, bueno, no funciona. Lo que es una buena muestra de que esta noción de predicado, que quizás ustedes conocían de antes, la verdad es que no funciona bien, de hecho, cuando uno aborda seriamente las estructuras gramaticales. De la misma forma, si uno hace un análisis tipo sujeto predicado en... Bueno, y fíjense que este supuesto predicado tampoco funciona bien con las pruebas anteriores, ¿no? Por ejemplo, anotó el último gol ayer. ¿Por qué con la permutación se funciona? ¿Eh? Porque de hecho lo que estamos haciendo en realidad es tomar tres constituyentes y tomarlos en conjunto y moverlos. Esa es una limitante de la permutación con la que hay que tener ojo. Pero si yo trato de conmutar, por ejemplo, anotó el último gol ayer, por una palabra, ¿por cuál podría ser? El futbolista más joven... No hay ninguna, ¿no? Sí podíamos hacerlo con el último gol, ¿no? El futbolista más joven lo anotó ayer, anotó eso ayer. O incluso con ayer, ¿no? El futbolista más joven anotó el último gol entonces, para poner una palabra más abstracta. Pero no hay ninguna palabra por la que podamos reemplazar anotó el último gol ayer. Tampoco no hay ninguna pregunta Q que apunte a toda esta información. ¿Qué el futbolista más joven? No funciona. Y cuando el futbolista más joven tampoco funciona. ¿Ven? Entonces, y por supuesto, bueno, ya veíamos que la estructura en día tampoco. Pero si hacemos lo mismo con el supuesto predicado, ¿cierto?, de esta expresión de acá, ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, que probablemente sería abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, también vemos que no funciona bien con la conmutación. Ese futbolista de mal carácter ese futbolista de mal carácter eso, ese futbolista de mal carácter allí. La verdad es que ninguna palabra puede reemplazar a toda esta expresión, a toda esta parte que hemos puesto entre corchetes. Tampoco hay ninguna pregunta Q que pueda apuntar justamente hacia esto. ¿Qué ese futbolista de mal carácter? No funciona. ¿Cuándo ese futbolista de mal carácter? Tampoco apunta a esta información. ¿Dónde ese futbolista de mal carácter? Tampoco apunta a esta expresión completa. Entonces tampoco funciona bien. Y por supuesto, si lo ponemos en una estructura hendida, nos quedaría algo así como abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, perdón. Abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, lo que ese futbolista de mal carácter, que también es una estructura muy extraña, pareciera ser una estructura incompleta, lo que nos muestra que tratar de poner esto como un constituyente
en una estructura hendida no funciona y por lo tanto no es un constituyente. Entonces, solamente por si alguno de ustedes se preguntaba por esta noción de predicado y si eso estaba enlazado con esta idea de constituyentes inmediatos, la verdad es que no. El sujeto funciona mejor, pero ya vamos a hablar más adelante de lo que es el sujeto. Estefanía me pregunta si la estructura hendida debe empezar sí o sí con fue X. No, la verdad es que hay algunas variantes. Yo les enseño esta como una especie de ayuda a memoria, ¿no? Pero también podría ser en presente, ¿no? Es un restaurante de mariscos lo que esta persona está abriendo, por ejemplo. O incluso hay otras estructuras que son parecidas, que son también muy bonitas, como por ejemplo, pero son un poco más complejas, así que si no la entienden bien, no la tomemos en cuenta, ¿no? Pero también les puede servir si la ponen en práctica. Por ejemplo, si vuelvo a Enconchalí, o ese futbolista de mal carácter, para tomar el primero. Hay otra estructura, por ejemplo, que puede servir, que se llama estructura ecuandicional, tiene un nombre bien bonito, y que parte por sí. Y es algo así como, si alguien abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, y lo completan con el constituyente, ¿no? Ese futbolista de mal carácter. ¿Se fijan? En una estructura entonces que está formada por sí, luego por un elemento pronominal como alguien, luego el resto de la expresión, y luego el verbo fue. Y finalmente el constituyente. Y, por ejemplo, si queremos enfocarnos en Conchalí, nos quedaría algo así como, si en algún lugar ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos, y nos quedaría luego fue, y finalmente el constituyente que queremos focalizar, ¿no? En Conchalí. Esa otra expresión también es un cierto tipo de estructura hendida que también puede funcionarles si es que también les sirve de ayuda, ¿no? De nuevo, porque estas no son pruebas que los gramáticos hayamos inventado, sino que son expresiones que los hablantes usan naturalmente para enfocarse en alguno de los constituyentes y que por lo tanto también nos pueden servir a nosotros de prueba para tomarlas en cuenta, ¿no? Eso. Bueno, y lo último, la última prueba posible que vamos a usar es llamada la inserción de adverbios. Esta es muy sencilla y consiste esencialmente en como una prueba de comprobación. Cuando ya tenemos más o menos claro con las otras pruebas por dónde va nuestro análisis en constituyentes, podemos usar, por ejemplo, un adverbio, adverbios de modo son los que mejor funcionan, del tipo furiosamente, rápidamente, tranquilamente, bueno, típicamente terminados en mente. Por ejemplo, furiosamente, supongamos. Por poner cualquiera de estos. Los adverbios yo solamente puedo insertarlos, adverbios de este estilo, en las fronteras entre constituyentes. Yo no puedo ponerlos en medio de los constituyentes inmediatos. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, furiosamente al inicio, y decir, furiosamente, ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. ¿Bien? También puedo ponerlo, por ejemplo, entre ese futbolista de mal carácter y abrió. Ese futbolista de mal carácter furiosamente abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Funciona súper bien. También puedo ponerlo entre abrió y lo que viene después. Ese futbolista de mal carácter abrió furiosamente un restaurante de mariscos en Conchalí. Funciona. También puedo ponerlo entre un restaurante de mariscos y en Conchalí. Ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos furiosamente en Conchalí. Y finalmente lo puedo poner al final. Ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí furiosamente. ¿Se fijan? Lo puedo poner solamente en las fronteras entre constituyentes, que yo ya había hipotetizado con los mecanismos anteriores, con las pruebas anteriores. Pero si yo trato de poner este furiosamente al interior de un constituyente, por ejemplo acá, me quedaría
ese futbolista furiosamente de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, me queda más bien como que este furiosamente está calificando a cómo es el mal carácter del futbolista, ¿no? Como si estuviera diciendo más bien que es furioso y de mal carácter, algo parecido. No me está hablando tanto de la forma en que lo hizo. O si lo pongo acá, por ejemplo, ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante furiosamente de mariscos, nos queda la idea como que son mariscos furiosos, ¿no? Entonces, no funciona al ponerlo al interior de los constituyentes. Esta prueba, entonces, que puede ser con furiosamente, o puede ser con tranquilamente, rápidamente, o no sé, si ustedes quieren ser más, hacer más gala de su léxico, concienzudamente, por ejemplo, solamente funcionan en la frontera entre constituyentes. Ese futbolista de mal carácter concienzudamente abrió, o abrió concienzudamente, o abrió un restaurante de mariscos concienzudamente, etc. Pero no al interior de constituyentes. Bien. Entonces, si sumamos, como les decía en una clase anterior, ninguna de estas pruebas funciona por sí sola. Todas estas actúan en conjunto, como una batería de pruebas, para que al final cada una de ellas nos vaya, a partir de nuestra hipótesis inicial, nos vaya formando una convicción de que nuestra hipótesis original efectivamente es correcta, o bien, si va fallando en varias pruebas, nos podemos ir dando cuenta de que probablemente no funcionan bien. Cada una de ellas tiene alguna debilidad, no funcionan bien por separado, pero en conjunto, si aplicamos las 5, nos van a dar una muy buena imagen de cuáles pueden ser los constituyentes inmediatos o los constituyentes principales de la expresión que estamos tratando de analizar. ¿Bien? Bueno, se me está yendo el tiempo muy rápidamente, así que vamos a dejar esto hasta acá. Les voy a dejar una pequeña tarea que va a consistir en hacer un análisis en constituyentes inmediatos de unas expresiones. Se las voy a dejar, por supuesto, en el sitio de Canvas. Otra, bueno, se las muestro enseguida. Las que les quiero pedir que analicen sería... Perdón, Gonzalo hace una muy buena pregunta. Que nosotros hemos estado analizando los constituyentes en relación con ese futbolista de mal carácter, por un lado, un restaurante de mariscos por otro, y en Conchalí. Esas nos han salido, a propósito de las pruebas que hemos ido aplicando, esas han salido como efectivamente los constituyentes de esta expresión. Pero Gonzalo nos pregunta por abrió. Bueno, y tiene toda la razón. Bueno, el verbo es un constituyente también, siempre. Es un constituyente muy especial. De hecho, es el constituyente por defecto de todas las expresiones lingüísticas. El verbo siempre funciona por sí mismo, de una manera individual. Es un constituyente en sí. Si ustedes quieren, también lo podríamos poner entonces entre corchetes. Eso. Entonces, las pruebas que hemos venido aplicando se aplican en realidad a todos los otros constituyentes inmediatos, salvo el verbo, que es un constituyente siempre, por sí mismo y en todas las expresiones en las que va a aparecer. Ese no le apliquen nada. Por defecto, el verbo, cuando está, es un constituyente por sí mismo. Y de hecho, las pruebas nos sirven para verificar que no forma constituyente con ninguna otra cosa, sino que siempre está es un conjunto en sí. Ya vamos a ver más adelante, de hecho, en la clase siguiente, por qué el verbo es algo tan especial. Bueno, perdón, les decía entonces que, gracias Gonzalo por ese apunte, que se me había olvidado decir, les voy a pedir que hagan un análisis de unas expresiones, que son estas. Una joven arquitecta construyó ese nuevo edificio en tal. Ese tipo alto rompió una botella en el bar de la esquina. Mi hermana y mi prima encontraron un tesoro en la playa la semana pasada. Y finalmente la jefa llamó al empleado con el teléfono. Se los voy a dejar todo para que no tengan que escribirlo ahora. Lo voy a dejar para que lo puedan hacer ahora al final de la clase. Les voy a pedir que comparen estos 3 análisis que hice del gobierno de China enviará una misión tripulada al planeta Marte, y me digan que, aplicando las pruebas, cuál es realmente el análisis más correcto, cuál es realmente el que debería ser. Y finalmente les voy a pedir que hagan un análisis de estas 2 expresiones, que son Pepe encontró esa camisa de seda y Pepe encontró esa camisa de casualidad, que aparentemente son muy parecidas, pero yo creo que el análisis en constituyente nos puede revelar algo interesante sobre su estructura interna. Bien, chicos, vamos a dejar la sesión entonces hasta aquí.
Al final de la clase, entonces, les dejo por escrito todo lo que conversamos al inicio, les voy a dar también los resultados de sus pruebas, y les voy a dejar esta tarea para que la resuelvan hasta el mañana en la tarde, para que podamos comenzar la clase del miércoles trabajando con sus propuestas de análisis para esto. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.